Bendiciones. Estamos aquí entusiasmados con el tema que hemos comenzado, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Básicamente, sería la segunda clase. Voy a comenzar dando un repaso de lo que cubrimos en la primera clase en una forma rápida, sencilla, simple y sencillamente para ubicarme especialmente en el área de conceptos y poder entonces seguir para poder ir edificando. Amén. La primera clase, Tamara, cuando pueda, podemos ir con la presentación. Okay. Espíritu, alma y cuerpo. Esta es la clase. Y en la primera clase vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que básicamente en gran medida lo que estamos hablando se fundamenta en este principio de que el apóstol Pablo habla de todo nuestro ser, y cuando el apóstol Pablo habla de todo nuestro ser, menciona que es espíritu, alma y cuerpo. Y él dice que todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros analizamos este versículo, vamos a encontrar dos principios básicos. Podríamos mencionar más cosas, pero dos principios básicos. Número uno, que el hombre es un ser integral. Todo nuestro ser está en singular. Espíritu, alma y cuerpo. Es la forma en que todo nuestro ser se compone. Y lo segundo es que, si bien es cierto que todo nuestro ser es uno solo, singular, hay tres áreas que complementan todo nuestro ser, y que esas tres áreas se interrelacionan, y no podemos ver una de ellas totalmente independiente de la otra. Y por eso que el apóstol Pablo habla acerca de esto, porque en la práctica mi alma va a afectar mi cuerpo afecta mi estado de anímico, mi espíritu, y todo se va afectando. Y por eso es que el apóstol Pablo hace ese énfasis de que nosotros tenemos que revisar todo nuestro ser. Dicho sea de paso, el único acercamiento para tratar los problemas del hombre que incluye todo el ser del ser humano es el cristianismo, de la forma en que la Biblia nos presenta. La psicología normalmente ve simple y sencillamente un aspecto, la biología ve otro aspecto, pero el cristianismo, la Biblia, ve los tres aspectos y cómo los tres aspectos se unen. Y por eso que entonces el approach que la Biblia hace a nuestra problemática es un approach completo, porque es un approach de la perspectiva de Dios, que es quien nos creó, es como Él nos ve. Así que si pasamos entonces a algunos conceptos importantes que estuvimos tratando de aclarar en la primera clase, y que simple y sencillamente vamos a volver sobre, especialmente los últimos dos de ellos, vamos a volver sobre ellos. Primero, el espíritu del hombre. Y decíamos que el espíritu del hombre es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Cuando hablamos del espíritu del hombre, nos referimos al aliento de vida que proviene de Dios. Él mismo está dando testimonio de la vida de Dios en nosotros. Ese espíritu es eterno. Y tanto en el griego como en el hebreo, la misma palabra que se utiliza para hablar del espíritu del hombre, la misma palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. Y cuando algunas veces se habla de espíritus inmundos o de espíritus malignos, es exactamente la misma palabra. Y es de acuerdo al contexto que se puede interpretar si está hablando de uno, del otro o de los otros. Así que, pero lo más importante que quiero enfatizar es que el espíritu es la manera en que tú y yo nos comunicamos con Dios, es a través de nuestro espíritu. El alma es la manera en que entonces nosotros estamos conscientes de nosotros mismos. Muchas veces es definida como un asiento de emociones, pero queremos mencionar que el alma, es mucho más que un asiento de emociones. Hay conciencia, inteligencia, o sea, la conciencia de nosotros mismos, inteligencia, y una forma muy importante, la voluntad, es en el alma donde se toma la decisión de salvación, o donde no se toma la decisión de salvación, también es en el alma. Y ahí es donde se forma lo que nosotros conocemos como nuestra personalidad.
Tercero, el cuerpo es la manera entonces en que nosotros nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Y te fijas, el espíritu es como yo me comunico con Dios. El alma me hace estar consciente de mí mismo, es que me da esa autoconciencia. Pero entonces el cuerpo es como yo me comunico con el mundo que me está rodeando, la parte física. Pero a causa de la caída, no solamente la parte física, sino que la Biblia ahí nos enseña que en el cuerpo residen los apetitos pecaminosos y esos apetitos pecaminosos necesitan ser controlados. El apóstol Santiago en su carta los llama concupiscencia, en Santiago 1:15, donde dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Apetitos pecaminosos que también el apóstol Pablo dice que residen en nuestro cuerpo, repito, Santiago lo menciona como concupiscencia. Y entonces vamos a ir a los próximos dos conceptos que son en los que más vamos a estar trabajando en el día de hoy. La semana, en la primera clase, hace 2 semanas, trabajamos más en los primeros 3 conceptos y vamos a trabajar un poco más en los últimos 2 conceptos, que es el hombre carnal. Y el hombre carnal es una expresión que se utiliza en la Biblia, especialmente el apóstol Pablo, quien más acuña esta expresión para referirse a cuando el hombre es controlado por los apetitos de la carne o por el alma. Y el hombre carnal es el resultado de la caída. Cuando el hombre, en Génesis capítulo 3 narrado, cuando el hombre peca, como consecuencia del pecado del hombre surge entonces lo que el apóstol Pablo luego va a denominar en el Nuevo Testamento en sus cartas como el hombre carnal. Y hombre espiritual se refiere a cuando el espíritu del hombre es quien tiene una mayor influencia en las determinaciones. Él es el resultado de un alma rendida a los pies de Jesús. Y cuando el hombre rinde su alma a los pies de Jesús y hay salvación, y vamos a hablar un poco más de esto durante la próxima 40 minutos, vamos a ver entonces esto de que es el hombre espiritual. Lógicamente, todos estos conceptos nos introducen un problema, y es que hubo un cambio de naturaleza en el hombre. Antes del hombre pecar, el hombre no era un hombre carnal, era simplemente hombre. Pero a raíz del pecado, como consecuencia del pecado, tanto el cuerpo y el alma del hombre son corrompidos, y como son corrompidos, pues entonces ese es el problema grande que nosotros tenemos. El cuerpo es invadido por la concupiscencia, de la que ya Santiago mismo que habla. Pablo también lo llama deseos engañosos, lo llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Fren habló de ese despojado del viejo hombre la semana pasada. Pero dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, los deseos en el cuerpo son deseos que residen en el cuerpo, que residen en la naturaleza física, pero esos deseos son engañosos. Y es importante entender eso como consecuencia de la caída. Y el alma, entonces, es invadida por un concepto que es rebelión, y la rebelión es una subversión a la autoridad o autoridades que han sido establecidas por Dios. Desde Génesis nosotros vemos que el hombre se convierte en como decimos, un rebelde sin causa, porque la única causa que tiene para ser rebelde es realmente que está alejado del Señor. Pero eso es importante. Entonces aquí nosotros introducimos el plan de salvación. El plan de salvación busca restaurar la imagen de Jesús en el hombre. Si nosotros podemos simplemente internalizar esa verdad, salvación es Dios buscando restaurar su imagen en ti. Y la imagen de Dios, según enseña el escritor del libro de Hebreos, es Jesús. Jesús es la imagen de Dios. Esa imagen física que nosotros vemos es Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3, 4, habla acerca de Jesús como esa imagen de Dios. Y eso entonces Dios anda buscando restaurar esa imagen en nosotros. Y para lograr esto es necesario que el espíritu del hombre
vuelva a ser quien tenga la mayor influencia en quien tú y yo somos como personas. Y yo creo que esa última frase básicamente es lo que da pie a lo que vamos a tratar de seguir hablando y enseñando durante la noche de hoy. Así que ya con esto dejamos el repaso y entramos entonces a material nuevo, por así decirlo. Y lo que yo quiero hacer es ver este tema desde la perspectiva principalmente del apóstol Pablo. Como mencioné, el apóstol Pablo es quien más va a hablarnos del tema, y lo voy a ver como el apóstol Pablo lo menciona en Romanos, después vamos a ver cómo lo menciona en Corintios y después vamos a ir cómo lo menciona en Gálatas, para al final tratar de hablando un poco acerca del concepto conciencia, tratar de hilar y entrelazar un poco todo lo que vamos a decir. Así que por favor, tenme un poquito de paciencia en lo que vamos hablando. Estoy tratando de ser lo menos técnico posible para que podamos todo entenderlo. Romanos 7, este es un capítulo importantísimo cuando se habla acerca del pecado y la naturaleza del pecado. Romanos 7:20, el apóstol Pablo, y yo estoy hasta donde me es posible, me quedé traduciendo 1960, y dice, y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, quiero enfatizar la última parte, sino el pecado que mora en mí. Y quiero enfatizar ese, que el pecado mora en mí. Es un principio que ya hemos hablado. Como consecuencia de la caída, el pecado viene a morar dentro de mí, viene a hacer su residencia. Y cuando dice dentro de mí, al leer el contexto, el apóstol Pablo está refiriéndose en forma muy específica en este cuerpo. Lamentablemente, este es el problema básico del pecado, y que el pecado mora en mí. Y aquí entonces es importante lo próximo. El pecado no es algo que yo hago, el pecado es alguien que yo soy. Mientras yo no soy cristiano, yo no es que yo simplemente hago pecado, es que yo fui constituido en un pecador. Yo soy constituido en alguien que peca. Juan capítulo 3, versículo 6, hay un versículo importantísimo que también Jesús está hablando, y Jesús lo dice: lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Es cuando Jesús está hablando con Nicodemo y va a hablar acerca del nuevo nacimiento. Y cuando Jesús va a hablar del nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne; lo que es nacido del espíritu, espíritu. O sea, es imposible que lo que es nacido de la carne pueda heredar el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso no puede heredar el reino de Dios, y por eso era que es necesario un nuevo nacimiento. Es importante aclarar esto. El hombre no llegó a ser carnal porque aprende a hacer lo malo, ni porque comete pecado. Un niño, por más inocente, por más chévere, por más bueno que tú lo veas, no es que él va a aprender a hacer lo malo, no es que él va a aprender a pecar, es que él es pecador. Y lo único que hay que darle tiempo. Él es pecador y simplemente hay que dar un poquito de tiempo. Porque entonces ese mal que mora en él va a empezar a desarrollarse. Y cuando ese mal que mora en él comience a desarrollarse, ese mal lo va a inducir a lo que es su naturaleza, y es su naturaleza pecaminosa. Así que el problema básico del pecado es este: el pecado que mora en mí no es lo que yo hago, es quien yo soy. La Biblia nos enseña que no se llega a ser carnal debido a que se peca, y que gradualmente según uno se vuelve carnal. Eso no es. La realidad es que es importante aclarar que no somos un hombre carnal porque nos entregamos los placeres de la carne
o porque hacemos lo que se nos antoja, somos carnales porque nacimos así. Todos nosotros, sin excepción, hemos nacido de esa manera. Es interesante, me gustó algo que leí mientras estaba repasando algún material de Watchman Nee. Watchman Nee dice lo siguiente: educar al hombre, reformarlo, cultivarlo, controlarlo con reglas morales y con religión no puede hacer que deje de ser carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros podemos tratar de establecer reglas, de educarnos y seremos un carnal más educado. Eso voy a hacer. Soy un carnal con un poco más de moralidad, pero sigo teniendo el mismo problema, que es el problema de los apetitos carnales en mí. Y ese es el problema del pecado. Es uno de los problemas en que no hay manera en que un hombre carnal pueda agradar a Dios, por más educado que sea, por más reformado que sea, por más controlado que sea, por más moral que sea, por más religioso que sea. Un hombre carnal no puede agradar a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son, escucha esta palabra que es fuerte, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ni se sujetan, ni pueden sujetarse. Y dice entonces, versículo 8, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es un absoluto. Cuando digo que es un absoluto, no da alternativa. No es que el que vive según la carne se le hace difícil o le es complicado. No, es que el que vive según la carne, dice ahí el versículo 8, que no puede agradar a Dios. Así que esto nos trae el siguiente problema. ¿Qué tiene que ver entonces esto con nosotros los creyentes? Porque una cosa es el no creyente y otra cosa es el creyente. Una cosa es el que no ha nacido de nuevo y otra cosa es el que ha nacido de nuevo. Una cosa es el que no tiene una experiencia de salvación y otra cosa es el que ha tenido una experiencia de salvación. Y de primera intención, a mí me gustaría decir que nosotros somos transformados automáticamente. Me gustaría contestar que sí, pero lamentablemente no es así. Es lo que me gustaría. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de transformación, ¿ok? Yo soy salvo por aceptar a Jesús. Yo soy salvo y en el segundo, en el microsegundo en que yo entrego mi vida a Jesús, la Biblia dice que yo soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y que por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero el proceso de transformación, a mí me gustaría que fuera exactamente igual, pero no es así. Mira lo que dice la Biblia. Seguimos leyendo. Romanos, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Está el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los hermanos en Corintios. Le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. First time, primera vez. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Por segunda vez le dice carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales,
y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. 4 veces, básicamente son 4 versículos, y en cada uno de los versículos Pablo está diciéndole a los hermanos que son carnales. Le está hablando a la iglesia, a la iglesia. El apóstol Pablo clasifica indirectamente, no es el propósito de no hacer una clasificación, pero como cuestión de hecho, lo que ocurre en estos 4 versículos, el apóstol Pablo clasifica a los creyentes en 2 categorías: creyentes espirituales y creyentes carnales, porque le dice, traté de trabajar con ustedes como si fueran espirituales, pero no pude hacerlo. No pude hablarle como espirituales, tuve que hablar como a carnales. Eso está en el versículo 1. Dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y después es una clasificación. Los creyentes espirituales, importante esto, no son en ninguna manera cristianos extraordinarios. Un creyente espiritual, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la enseñanza de Pablo, es un creyente normal. Se supone que todo creyente sea un creyente espiritual. Si mira, la queja de Pablo es, no son espirituales, son carnales. Yo no entiendo esto. Ustedes se supone que sean espirituales, no que sean carnales. Yo traté de hablarle como espirituales, o sea, en otras palabras, yo traté de hablarle normal, como un creyente le habla a otro creyente, como yo como ministro de Dios le debería hablar a los hermanos de la iglesia como agentes espirituales, y no pude hacerlo. Pablo está sorprendido, si podemos usar esa expresión, de la carnalidad de los hermanos. Lo que estamos diciendo es que lo que Pablo esperaba que ocurriera en los hermanos es que fueran espirituales y no que fueran carnales. Así que ser espiritual no es nada extraordinario. Ser espiritual es algo normal. Es lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí. Son los creyentes carnales lo que es extraordinario en la Biblia. Y con mucho respeto digo, no son normales, son anormales, y utilizo la palabra normal no en una forma peyorativa, como muchas veces nosotros lo estamos hablando, sino en el sentido de que no es la norma. La norma bíblica es que los creyentes deberíamos ser gente espirituales y no gente carnales. Si yo soy un carnal, desde la perspectiva bíblica, eso es algo que no cumple con la norma, que no es lo correcto, que no es lo que debe ser, que no es lo esperado, sino que es lo inesperado, es lo que se sale de la regla. Y como mencioné, aquí cometí un error, digo que Pablo se refiere en 3 ocasiones, en 4 ocasiones. Déjame arreglarlo en mi bosquejo. 4. Pablo se refiere en 4 ocasiones a los creyentes de Corintios como creyentes carnales en estos 4 versículos. En cada uno de ellos, Pablo dice carnales, en el segundo carnales, en el tercero carnales, y termina diciendo, no soy carnales. Y Pablo está, repito, sorprendido de que esto ocurra. Así que si volvemos a mirar 1 Corintios capítulo 3, versículos 1, 2, 3 y 4, nosotros vamos a descubrir algunas características de un creyente carnal. Puse 3 características básicas que yo veo aquí. La primera de ellas es que se comporta como un niño. No hay madurez. No hay madurez. Segundo, que es incapaz de recibir enseñanzas espirituales. No puede entender las cosas. Algunas veces yo hablo con personas, y cuando estamos tratando de hablar y hablar acerca de lo que es ver las cosas como Dios las ve, estamos tratando de hablar acerca de tener la mente de Cristo, no me pueden entender.
Y la razón que no me pueden entender es que lamentablemente son carnales. Entonces tú tratas de hablar esta temática y no la pueden entender porque son carnales. Entonces tú tratas de hablar acerca de tener visión de Dios, acerca de lo que es santidad y santificación, y lo interpretan como reglas y no como un fruto de una relación profunda con Dios, y entonces se dificulta. O sea que ellos son capaces de recibir una enseñanza espiritual. Y algo extraordinario que nosotros vamos a ver en estos creyentes que son creyentes carnales es que viven en contienda, celos y disensiones. Son gente que están causando divisiones, son gente que están causando peleas, son gente que están causando problemas dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Son gente que siempre están criticando, son gente que siempre están viendo las cosas mal, son gente que siempre están con una actitud negativa. Y tanto Efraín como yo hemos dicho, y nosotros creemos lo siguiente: tú y yo tenemos que tener una mente crítica. No podemos tener un espíritu crítico, son dos cosas distintas. Tú y yo tenemos que tener una mente crítica. Dios nos llama a juzgar las cosas. Dios nos llama a pensar. Dios nos llama a evaluar. Y eso es bueno, eso es correcto y eso es ser espiritual. Pero tener un espíritu crítico, que es que yo voy a encontrar las cosas mal porque sí, y siempre tengo una opinión referente a todas las cosas. Sí, y estoy en contra simplemente porque pienso que se deben hacer de una manera distinta. Eso es un espíritu crítico, y el espíritu crítico es un espíritu de una persona carnal, no es un espíritu de una persona espiritual. La persona espiritual tiene un espíritu sosegado, tiene un espíritu que busca, que es un espíritu pacificador. Es un espíritu pacificador, en ese espíritu que busca cómo nos unimos, es un espíritu que busca qué más yo puedo hacer para lograr alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es una persona que tiene ese espíritu pacificador, y eso es una persona que es una persona espiritual. Pero el carnal, repito, se comporta como niño, es incapaz de recibir enseñanzas espirituales. Y tercero, vive en contienda, celos y disensiones. Sale de un problema para entrar en otro, para entrar en otro y para entrar en otro. Son este tipo de personas que se van de un lugar porque tienen dificultades. Cuando llegan a otro lugar, al principio está todo bien, pero al rato vuelven a tener dificultades. Porque es que ellos andan con el problema, con la dificultad por dentro, por causa de ese espíritu crítico. Amén. Seguimos entonces. Gálatas, capítulo 5. Ya vimos como el apóstol Pablo, vimos ligeramente, como mencionamos, yo no pretendo dar mi intención en las clases que estamos dando no es que nosotros nos hagamos unos expertos, es que nosotros podamos conocer un poco de principios, de doctrina, de enseñanza bíblica, y animarte a que puedas seguir estudiando, leyendo sobre estos temas, que son temas tan interesantes y que nos ayudan. Así que vimos un poco cómo el apóstol Pablo trabaja el tema en Romanos. Yo te animo a que leas Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 por completo. Vimos cómo el apóstol Pablo trata el tema en 1 Corintios capítulo 3. Vimos apenas 4 versículos, pero te animo a que leas todo, desde capítulo 1, 2, 3, 4. Son capítulos esenciales en esta temática. Y Gálatas básicamente sería la carta completa que tendríamos que leer, pero me voy a circunscribir a algunos versículos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si fuéramos a utilizar las expresiones que el apóstol Pablo ya ha mencionado en Efesios, sería: y no satisfagáis los deseos engañosos de la carne. Versículo 17. Y aquí está interesante, porque el deseo de la carne, te fijas que la carne tiene un deseo,
No es simplemente algo que está surgiendo en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos. Es que la carne tiene un deseo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Lógico. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Permíteme hacer algunos comentarios de estos versículos para tratar de aclararlo, si no es que te enredo un poquito más. Pero vamos a tratar de aclararlo, no tratar de enredarte. Estos versículos tienen que ser entendidos en el contexto, como mencioné, de toda la epístola. El apóstol Pablo, desde el primer capítulo, está hablando a los hermanos en un momento determinado. Dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Cómo es que habiendo empezado por el espíritu, ahora habéis terminado por la carne? ¿Cómo es posible esto? Es una guerra continua a través de toda la carta la que el apóstol Pablo tiene contra los hermanos de la iglesia en Galacia por causa de que ellos habían tratado de lo que llaman judaizar. Judaizar es venir y entrar elementos de la ley dentro de la iglesia, como que la gracia del Señor no era suficiente, sino que la gracia tenía que ser complementada con la ley, para venir a perfeccionar y a ayudar a aquellos huecos o aquellos vacíos que la gracia dejaba. Y básicamente eso fue lo que los hermanos en Galacia empezaron a hacer, y empezaron a tratar entonces de justificar las cosas con la ley. Y el apóstol Pablo dice: no, cada vez que yo trato de justificar las cosas con la ley, y yo trabajo en una forma legalista, tienes que escuchar, si no lo has hecho, la predicación de Efren del domingo, pero cada vez que yo trabajo con las cosas de la ley y vivo para trabajar de esa manera, yo lo que estoy haciendo es bajando el significado profundo, extraordinario y absoluto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy diciendo: no, lo que Cristo hizo no fue suficiente, necesito un poco de ley. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente, necesito un poco de la ley de Moisés. Y eso es lo que la gente en Gálatas lo habían hecho. Entonces, aquí necesitamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, teniendo eso en mente, ese contexto. Así que los Gálatas estaban intentando agradar a Dios por medio de la carne. Cuando se trata de agradar a Dios por medio de la ley, el apóstol Pablo lo iguala a agradar a Dios por medio de la carne. En adición, esto era una lucha continua que imposibilita la vida espiritual. No obstante, Pablo va a decir luego, si vivimos en el Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 18, el próximo versículo: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero fíjate, si soy guiados por el Espíritu, cuando dice si soy guiado por el Espíritu, es aquel que se está dejando guiar por lo que el Espíritu está haciendo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En adición, de la manera que comienza este versículo, en el original, en el original de estos versículos comienza con una expresión, que es la expresión gar. Esa expresión significa que el versículo 17 es lo que requiere la aclaración del versículo 16. Déjame tratar de explicarme. El versículo 16 dice: digo, pues andate en el espíritu y no se te peguen los deseos de la carne. El versículo 17 empieza con esa expresión, y esa expresión normalmente es una expresión que lo que hace que ata el versículo anterior, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. En otras palabras, por causa de que el deseo de la carne es contrario al del espíritu e intenta impedir que yo haga la voluntad de Dios, por eso es que yo necesito andar en el espíritu. Me logré explicar, lo voy a repetir. Sería considerado porque vuela el primero el 17 y después luego el 16, para tratar de explicarme.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen así para que no haga lo que Dios quiere. Por eso necesitas andar en el espíritu para que entonces no satisfaga los deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo. Por causa de que hay una realidad, hay una guerra entre espíritu y carne, por esa realidad, yo entonces necesito andar en el espíritu, porque cuando yo ande en el espíritu, yo voy a estar capacitado para no satisfacer los deseos de la carne. Y esa guerra interna que hay aquí, poderla vencer con el poder del Señor en mi vida. Así que eso es importante. Nosotros podemos decir que podemos decir que un cristiano carnal es uno que, habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido la vida de Dios, no puede vencer la carne. Y por el contrario, esta lo vence. Eso es un cristiano carnal. La razón que no vence la carne es porque no está tomando las decisiones correctas. Ya vimos que la condición del hombre caído, su espíritu está amortecido y es gobernado por su alma y su cuerpo. Un cristiano carnal entonces aquel que obedece a su alma y a su cuerpo para pecar y para conducirse en su toma de decisiones. Y eso es triste. Eso es bien, bien triste. Por otro lado, entonces un cristiano espiritual. Y estas son definiciones que ninguna de ellas son perfectas y ni pretendo que sean completas. Son definiciones para tratar de ayudarnos a entender lo que estamos hablando. El cristiano carnal es aquel cristiano que es cristiano. Yo no estoy diciendo que no es cristiano, ¿está bien? Si es cristiano, ¿es salvo? Pues claro que sí. Claro que sí. Si no es salvo, pues no es cristiano. Pero si esto de a un cristiano que se va para el infierno, no. Si tú eres cristiano, puedes ser carnal, pero aún eres salvo. Que corres el peligro de si sigue tomando decisiones malas, porque Efraín una vez predicó de que el creyente que le gusta siempre vivir en la esquina. Y si tú vives en la esquina del precipicio y caminando por la esquina del precipicio, era por lo que Efraín enseñaba, cuando venga cualquier viento, te tira y al lado de lo que hay es precipicio, te va a ir. Si tú vas por el medio, cuando viene el viento y te da, te saliste un poco del medio, pero no caíste en el precipicio. Esa es una diferencia. Y por eso quiero ser bien claro, yo no estoy hablando aquí de salvación. Si eres cristiano, eres salvo. Estamos aquí hablando de calidad de vida, de poder disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros, de vivir vida abundante, de vivir vida llena, de vivir vida que nos satisfaga, de poder alcanzar el destino de Dios en nuestra vida, de poder ir más adelante, de poder ser mejores, de que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestra vida, de ser gente que impacte y tengamos una influencia positiva en nuestra familia. Si eres padre, que tenga una influencia positiva en tus hijos, esposo, que tenga una influencia positiva en tu esposa, esposa, que tenga influencia positiva en tus hijos, hijos que tengan influencia positiva en sus padres. Ser ese tipo de personas, de eso es lo que estamos hablando. Así que un cristiano espiritual, por otro lado, podemos decir que es aquel que vive por convicción y no por emoción. Es aquel que sabe qué es la voluntad de Dios, primeramente expresada en su palabra, no porque se te apareció en un sueño. No, Dios se me ha aparecido a mí en sueños y han sido experiencias, no muchas veces, me gustaría que fueran más, pero no han sido tantas veces, pero las veces que han ocurrido han sido experiencias extraordinarias. Las recuerdo con tanto alegría y un recuerdo tan grato en mi mente y en mi corazón. Pero la mayor revelación de Dios no ha sido ni por palabra profética, ni por visión, ni por sueño. Ha sido en el estudio de su palabra, estudiando su palabra. Su palabra es rica, su palabra me habla, su palabra se vuelve
es viva, su palabra me cambia, su palabra me alienta, su palabra me conforta, su palabra me transforma, su palabra me da fundamento, su palabra me ayuda, su palabra me alienta, su palabra me anima, su palabra. Así que cuando yo vivo entendiendo su palabra, esa palabra expresada en la palabra, en la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia, y la obedezco en fe, yo entonces vivo por convicción, no por mi emoción. Mi emoción puede decir, no vale la pena, pero mi convicción dice que sí. Mi emoción puede decir, las cosas van a salir mal, y mi convicción dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis emociones pueden decir muchas cosas, pero mi convicción, entonces yo aprendo a vivir por convicción. Y cuando yo aprendo a vivir por convicción y no a vivir por emoción, el que vive por emoción va a terminar siendo un cristiano carnal. El que vive por convicción termina siendo un cristiano espiritual. Por la convicción que basamos en la palabra. En la palabra. Se tiene que basar todas nuestras convicciones. No se pueden basar en otras cosas, sino en la palabra. Amén. Pues vamos entonces a la última parte. La conciencia en el cristiano. Ese es un tema bien interesante. Y habiendo dicho todo lo que he dicho anteriormente, me voy a atrever ahora a hablar un poquito acerca de esto, porque es lo que tiene que ver con espiritualidad. Un creyente espiritual es un creyente que su conciencia está actuando correctamente. Antes de nacer de nuevo, nuestro espíritu estaba muerto. Por lo tanto, nuestra conciencia también estaba muerta y no funcionaba normalmente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y es lo que el apóstol Pablo dice, una persona que no es creyente, una persona que no es creyente es una persona que su conciencia está cauterizada. No puede hacer nada. Su conciencia está cauterizada. No puede tener relación con el Señor. No, su conciencia no puede guiarlo correctamente. Ahora, cuando una persona es creyente, cuando nacemos de nuevo, nuestra conciencia tiene un papel en nuestra relación con el Señor. Y Tamar puede pasar la página. Nuestra conciencia tiene un papel importante en nuestra relación con el Señor. Y permíteme, quiero leer varios versículos y hacer algunos comentarios bien rápido de ellos. Los versículos creo que se explican por sí mismos. Vamos a leer unos 5 versículos. Hebreos 9:14. Dice el escritor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Perdóname, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará. La sangre de Cristo purificará. Si quitamos la cláusula esta del medio, que te encuentres tras dos comas, diría, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Yo quiero decirte, en un creyente espiritual, una de las cosas que hace la sangre de Cristo es que purifica nuestra conciencia. Y entonces, al limpiarse nuestra conciencia puede nuevamente empezar a tener una relación con Dios. Y puede ser ese lugar el que mantiene comunión con Dios continuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero. Este es un versículo bien conocido en medio de nosotros. No sé cuántas veces lo hemos citado, no sé cuántas veces lo hemos utilizado, cientos de veces. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavado los cuerpos con agua pura. Nuevamente, la sangre de Cristo me purifica la conciencia. Y como la sangre de Cristo me purifica la conciencia, ahora yo puedo venir a acercarme confiadamente
acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Eso puedo hacerlo, porque la sangre purifica mi conciencia, entonces yo puedo venir y hacerlo. Ahora, miremos otros versículos adicionales. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablándome a mí a través de mi conciencia. Cuando se es espiritual, eso va a ocurrir. Cuando no se es espiritual, eso no va a ocurrir. Una persona que se está dejando dominar por el alma, por las emociones, eso no ocurre. Eso ocurre en una persona espiritual que está buscando, que está viviendo por fe, que está viviendo por convicción, no por emoción, que su conciencia ha sido purificada. Esa persona, entonces, el Espíritu está dando testimonio, el Espíritu está hablando a través de su conciencia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿El testimonio de qué? De nuestra conciencia. Pablo dice, esa es mi gloria, el testimonio de mi conciencia, porque Dios está ahí hablando, Dios está ahí ministrando. Nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos la necesidad de tener la conciencia purificada, pero la forma en que eso ocurre es en la medida en que nosotros vivimos por convicción y no por emoción. Y para ir finalizando por hoy, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y el apóstol Pablo le está hablando eso a Timoteo, a su hijo espiritual, y diciéndole, necesito que tenga corazón limpio, que tenga buena conciencia, que tenga una fe no fingida. Y a través de eso Dios nos va a estar hablando y Dios va a estar ayudándonos. Amén. Hasta aquí sería por hoy. Entonces, Itamar, vamos contigo para efecto de ir dando finalizado por Facebook y luego entrar entonces a quedarnos acá en Zoom para las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas.